Ok. Dios les bendiga, hermana. Vamos a comenzar la clase de hoy, serie Conociendo y Entendiendo la Fe. Ya vamos por la clase número 6. En las clases anteriores, ¿verdad? Estuvimos hablando, la primera clase hablamos de dónde provenía la fe desde el principio, hablamos por Génesis, estuvimos hablando de cómo empezó eso en el huerto del Edén, luego pasamos a lo que es la fe salvadora, la fe, el fruto de la fe y el don de fe. Entonces, luego de ahí nos fuimos a los héroes de la fe y comenzamos a estudiarlos, los cuales ya estudiamos a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham, a Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué y Rahab. Y yo no sé ustedes, pero a mí estas clases me han edificado de manera especial. Es sumamente interesante, ¿verdad? Ver y estudiarlos cada uno individual con la mira de ver cuál era esa fe que los distinguía a tal punto, ¿verdad? Que están escritos en los héroes de la fe, que eso está en Hebreos 11. Así que a mí en lo personal, uno conoce las historias, claro que sí, pero al estudiarlas como lo hemos hecho aquí, pues he visto mucho más en ello. Y como le decía la semana pasada, esto nos ayuda en el momento de orar, en el momento de que nos sentimos de cierta forma, nos recordamos de lo que hemos estudiado y decimos, Señor, mira la fe como la tuvo Abraham en ese momento de creer esa palabra, o como fue José, que en medio de la cárcel él continuó creyendo la palabra. Nos ayuda a que nuestra oración pues sea más eficaz, ¿verdad? Tenga más, que sea más eficaz, porque vamos a orar conociendo y reconociendo más sobre las escrituras. Le decía también la semana pasada que cuando las cosas las ignoramos, cuando son cosas que ignoramos, pues ok, pero al empezar a tener conocimiento, vamos a hacer, ¿verdad? El Señor nos va a llamar a cuenta en eso. O sea que si habían cosas en nosotros, estamos faltos de fe por algo, pero lo hemos aprendido aquí, ahora es momento de emplear ese conocimiento. ¿Cómo lo hacemos? A través de la sabiduría, que la sabiduría no se la puedo dar yo aquí. Aquí ustedes nos reunimos y lo que estamos haciendo es ampliando nuestro conocimiento. Estudiamos, yo me estudié esta clase, la damos y entre ustedes y nosotros ampliamos el conocimiento a través del estudio. Pero la sabiduría, que es el modo de emplear eso que estamos aprendiendo, yo no te lo puedo dar, eso proviene del Señor y va de la mano. O sea, porque de nada nos sirve tener todo el conocimiento para que llegue el problema y no sepamos qué hacer con él. Y créame por experiencia propia que eso pasa. Por eso es que es tan importante pedirle al Señor sabiduría de la mano de lo que estamos haciendo. Estamos estudiando, pero nuestra oración diaria debe ser, Señor, siempre, dame sabiduría, necesito tu sabiduría, como Salomón, que sabía emplear, ¿verdad?, los conocimientos y todas las cosas que él tenía. Él fue conocido por esa sabiduría que nada más viene del Señor. Así que es bueno siempre hacer esa salvedad de que el estudio, ¿verdad? Porque a mucha gente se le sube el estudio a la cabeza y se pues sabe mucha Biblia y tienen esa hambre de estudiar, qué bueno, pero de nada sirve, de nada nos va a servir si no le pedimos al Señor sabiduría para que ese conocimiento lo podamos emplear. ¡Wow! Mi mamá está aquí en la sala. Bienvenida, mami. Levanta la mano para que te vean. Está apagado el micrófono, pero las demás pueden ver a mi mamá. Así que me siento contenta que ella esté por ahí hoy en la clase. Ahora estoy nerviosa porque mi mamá está por aquí. Yo le he dicho a ustedes que mi mamá, tantos años de que ha sido superintendente de escuela bíblica, maestra, pastora, ay no, mentira. Mi mamá y yo tenemos una confianza y sabemos, ¿verdad, mami? Que lo que yo no sé te lo pregunto, lo que tú no sabes me lo preguntas y esto es así. Así que me siento contenta, ¿verdad? Que mi mamá está aquí. También está Vanessa, que vive aquí cerca de mí también y son gente de aquí cerca. Así que estoy contenta por eso y todas las demás, de verdad, bienvenida a la clase. Vamos a comenzar. La semana pasada estuvimos hablando sobre Moisés, Josué y Rahab. Pero esta semana vamos a estar hablando sobre Gedeón, Barak y Sansón. Y le dije que Gedeón, que es el primero, era importante para mí porque sé que era uno de los más que a mi papá le impactaba. De pequeña, siempre que me leía la palabra, fue una de las primeras historias que me enseñó y hasta casi sus últimos días no faltaba el momento que él llamaba, mira, leí esto de la parte de Gedeón y volví otra vez a Jueces 6, que yo sabía dónde estaba porque era algo que él siempre se veía identificado. Y déjeme decirle que cuando lo estudié y lo estudié bien profundamente, me di cuenta por qué. Y de verdad que la historia de Gedeón tiene muchas similitudes
a la vida de mi papá. Por eso es que le estoy diciendo que es bien importante esta clase porque nos ayuda a identificarnos a nosotros, a nuestra fe, a ver qué, porque la fe tiene diferentes ramas. Entonces nos ayuda a nosotros a identificar, porque estos hombres fueron hombres como tú y yo. Vuelvo y yo tengo que decirle esto y se lo digo en casi todas las clases porque a veces pensamos, ¿verdad? Que la palabra, todo lo que hay ahí son ángeles y querubines y no es así. Dios es Dios y sus ángeles son ángeles, pero el resto de la gente que se habló ahí eran gente como usted y como yo, gente como usted y como yo. Y eso es sumamente importante que usted lo tenga en su mente y lo mantenga ahí. ¿Por qué? Porque al no saber esto o al no tener esto claro, a veces pensamos que ellos tenían poderes adicionales que nosotros no vamos a tener y que ellos hacían eso porque ellos eran hombres de la Biblia y no es así. Ellos eran como usted y como yo. Así que todo lo que ellos hicieron lo puedo hacer yo. Y esa es la mentalidad que yo quiero que ustedes tengan. Estamos estudiando hombres que eran como tú y como yo, que las mismas debilidades, y hoy vamos a ver eso bien claro, porque también tenemos a Sansón ahí. Y las que saben un poquito de la historia de Sansón, cuando lleguemos van a ver las fallas tan grandes que hizo Sansón, ¿verdad? Eso es lo bueno de la palabra, que la palabra deja lo bueno y deja lo malo para que nos identifiquemos y para que no repitamos los mismos errores y si los hacemos, podamos ver también las consecuencias, ¿verdad? Que traen esos errores que hacemos. Empezando con Gedeón. Lo único que Hebreos 11 dice es, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak y de Sansón, que esos son los tres de hoy. Es lo único que menciona, eso nos tenemos que ir a la palabra a donde habla de ello. Gedeón, ¿qué significa Gedeón? La palabra Gedeón, el nombre de él significaba cortante. También recibió el nombre de Jerobaal. Más adelante vamos a ver que se le cambió el nombre. Ustedes hemos hablado de eso también, que a muchos se le cambiaba el nombre, ¿verdad? Jerobaal, que quiere decir que Baal contienda, o sea, como allá va Baal, que pelee Baal. Me encanta ese significado y vamos a ver por qué. Pues Gedeón derribó el altar de Baal y cortó la imagen de acera, por eso fue que se le dio eso. La ocupación de él, ¿quién era él? Él era un campesino, él era un guerrero, él fue uno de los 12 jueces de Israel. Ahora, aunque solamente lo menciona brevemente en hebreo, pues nos tenemos que ir a Jueces. Quiero que sepan algo, a pesar de la inconsistencia de la fe de Gedeón, porque fue la fe de él, subía y bajaba. Era una fe, vemos algunos que su fe estaba siempre firme. Estudiamos a José, que sabemos que desde los sueños hasta que llegó al palacio, siempre su fe estuvo bien. Siempre su fe, ¿verdad? Él siempre anduvo en el camino y no se vio como un sube y baja en la fe de él. Pero en Gedeón, en Gedeón vemos miedo, en Gedeón vemos que tenía un poquito de fe ahora y mañana no tenía ninguna. Se ve eso así, que me gusta eso porque yo me identifico y yo creo que ustedes también, cuántas veces, ¿verdad? Hay días que nos levantamos y hoy sí tengo la fe bien arriba, pero el otro día, Señor, yo necesito que tú me hables porque no sé, como que siento que mi fe ha bajado. Pues ese es Gedeón. Vamos a ver cómo Gedeón trabajó con esto, ¿verdad? Aunque vemos que él tenía una fe inconsistente, la lección central de su vida es clara. Y es que el Señor puede lograr cosas tremendas a través de cualquiera que no dependa de sí mismo, sino que dependa de Dios. Y Gedeón, dentro de sus debilidades, él supo depender de Dios y de olvidarse de sus flaquezas y de sus debilidades, ¿verdad? Gedeón fue el quinto juez. Ay, no le quiero dar toda la historia, pero tienen que entender un poquito. El quinto juez, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel, ustedes saben que pues, pidieron rey, Saúl fue el rey, luego después fue David, después de David fue Salomón, pero ya cuando Salomón se muere, pues están los hijos, Roboam, Jeroboam, pero ahí los ancianos se levantan y dicen, espérate, esto aquí yo sé que ha sido royal, tú sabes, de David, el hijo, y ahora le toca a los hijos de él, pero esos dos no dan la talla. Entonces los ancianos de la junta, como decimos nosotros, la junta directiva, se opuso y decían, no, ellos no están aptos para lidiar el pueblo, porque ellos habían visto cosas en ellos. Ellos decían, le toca por sangre, pero ellos no están aptos. Y lo que causó esto fue un revolú y una división y se dividió el pueblo del Señor y se fueron 2 para el sur y 10 para el norte y se dividieron las tribus de siempre haber estado juntas bajo un solo liderato, ahora se dividen. Entonces que eso trajo muchísimos problemas. Y más adelante ellos en vez de rey tenían jueces. Ellos lo que hicieron fue que tenían jueces que se encargaban de ¿qué hace un juez? Cada vez que había un problema,
pues se iban donde los jueces y ellos eran los que tomaban las decisiones, los que tenían el control un poquito sobre el pueblo, pero un rey como tal no había. Entonces, él fue uno de ellos, lo que me indica que dentro de su forma se mantenía en el Señor porque eran escogidos, así que quiere decir que él se mantenía dando un testimonio al cual lo llevó a esa posición, ¿verdad? Él fue juez del pueblo de Israel. Ahora había un problema en el tiempo de Gedeón, vamos a ver esto, había un problema en el tiempo de Gedeón y era que en ese momento los madianitas y los amalecitas y todos esos enemigos del Señor se estaban comiendo la cosecha de ellos. Ellos sembraban, le dije que él era sembrador, era campesino. Ellos sembraban, cosechaban y qué sé yo qué, ellos sembraban, pero a la hora de la cosecha venían este pueblo malo que eran grandes en número y fuerte. Ellos venían, intimidaban al pueblo y se robaban la cosecha. Ellos eran, los amalecitas son bien sneaky, se dice en inglés, sutiles, que ellos van de noche y roban. Ellos eran así, bien tramposos. Entonces eran conocidos por eso. Entonces los amalecitas iban de noche y iban así, se robaban las cosechas de ellos. Y ellos estaban cansados ya de eso. Ustedes saben lo que es trabajar y trabajar y trabajar y que venga otro y se coma el fruto de tu trabajo. Acuérdense que todo lo que hablamos aquí lo tenemos que llevar a nosotros, a lo espiritual. ¿Cuántas veces nosotros sentimos, verdad, que estamos haciendo y haciendo y haciendo para el Señor y no vemos la cosecha? Tenemos que ver qué es lo que está pasando, qué se está comiendo mi cosecha, qué espíritus hay alrededor de nosotros, ¿verdad?, que están ocasionando. Muchas veces todo espíritu, pues nosotros abrimos puertas y otras cosas, pero no voy a entrar por ahí. Pero no es normal que sembremos y que no podamos gozar de nuestra cosecha. Eso no es lo normal. Así que algo estaba pasando ahí, había un problema donde ellos venían. Pero dice la Biblia, ¿verdad?, que Gedeón estaba un día con el trigo, o sea, él no dejaba de trabajar. Eso es lo que me impresiona a mí también, porque Dios no viene a los vagos. Dios no viene a darle una misión a un vago que diga, mira, pues me están comiendo la cosecha, yo no voy a sembrar nada. Yo no voy a sembrar nada porque para que se la coma otro, pues yo me quedo aquí, me voy a morir de hambre. No, él como quiera estaba y decía que estaba hasta escondiendo algunas cosas. Él estaba buscando estrategias de cómo sobrevivir al problema que estaban teniendo. Y más adelante vemos, ¿verdad?, que la misma familia de Gedeón, su papá adoraba a dioses ajenos. Su familia adoraba a dioses ajenos, pero él se mantenía. Entonces Dios se le viene un ángel que luego más adelante él sabe que es el Señor, de tal forma que le ofrece un holocausto. Estoy tratando de resumirlo, ¿verdad?, porque la historia es larguita. Él está haciendo algo, le está trabajando, llega el ángel y le dice, soy yo, estoy contigo, vas a vencer a los madianitas, te voy a dar la victoria, vas a pelear contra ellos. Él hace un holocausto, ¿verdad? Es como cuando Dios viene, te da una palabra, tú recibes esa palabra que Dios te da, voy a hacer esto contigo, tú lo recibes, tú lo agarras, pero él tuvo que hacer unas cosas antes de llegar a esa victoria. Ahí es que el nombre es cambiado. Me gusta esto porque en Gedeón, en la historia de él, vemos como una preparación que el Señor hizo con él. O sea, lo llama, le dice lo que voy a hacer contigo, pero entonces se levanta, le tumba a los dioses al papá, se paró en contra hasta de su familia. O sea, yo les hablo estas cosas y les insisto, tienen que poner su mente espiritual, ¿verdad? Y ver a veces se levantan los cercanos a nosotros, ¿verdad? A tratar de desenfocarnos, o a veces nosotros no nos tratamos de parar en nuestra familia. Y le decía al principio, ¿verdad?, que esto me tocaba mucho la historia de por mi papá, y mientras yo le estudiaba, yo decía, mi papá y mi mamá está aquí. Su familia no era cristiana, él conocía al Señor por una tía, pero su familia inmediata no era cristiana. Entonces mi papá se tuvo que parar entre sus hermanos, entre su familia, él era el cristiano de la familia, y así fue casi hasta el final, aunque claro, obviamente con los años se fueron convirtiendo, más familias se lo fue ganando también, y otros se fueron convirtiendo, pero mi papá siempre tuvo esa postura, ¿verdad?, dentro de su familia, como el cristiano, el que no vendía, mi papá no comprometía su relación con el Señor, con su familia impía, con sus hermanos. Mi papá sobresalía en eso, en que él se paró, él tenía su identidad de cristiano enfrente de su familia, como hizo Gedeón. Ya caso de Gedeón, él le tumbó los altares a Baal, él hizo lo que tenía que hacer, él limpió, ¿verdad?, esa área donde él estaba, él limpió eso. Y vemos, ¿verdad?, que eso es Dios ya preparándolo en lo que él iba a hacer más adelante. También vemos la fe en lo que casi siempre es lo que predican, ¿verdad? Esta parte cuando ya tiene que juntar el ejército, que él junta un ejército de 32,000 para luchar contra el enemigo, y luego el Señor lo va reduciendo a 22,000 y luego quedaron con 300. Sabemos, ¿verdad?, porque esto lo hemos escuchado muchas veces, que
Dios ahí está probando la fe de él en el sentido de que Dios le está diciendo la victoria te la voy a dar yo. No quiero que después cuando llegue la victoria tú pienses es por los hombres que yo conseguí, por el ejército que yo uní, por esto que yo hice, por eso entonces, por los ayunos que yo estoy haciendo, es que se rompieron las cadenas. No, los ayunos yo los hago porque los tengo que hacer para mi vida espiritual, pero los ayunos no van a romper las cadenas de otra gente. Y no, porque eso a veces dicen, ¿verdad? Ponte a ayunar y va a romper las cadenas de los ayunos es para mí. El ayuno es para mi vida personal, es para mi vida con el Señor, mi relación con el Señor. Yo oro, yo ayuno para bajar mi carne y que el espíritu suba. Pero estas cosas no salvan, porque he escuchado a mucha gente, no, mira, yo metí un ayuno de 40 días y se salvó fulano. Sí, yo sé que Dios rompe cadenas en general y todas estas cosas, pero no es el ayuno como tal, es lo que quiero decir. No quiero que piense que vamos a dejar de ayunar ahora y vamos a ponernos a comer al garete, no, no es eso. Pero no son estas cosas las que hacen, las victorias llegan porque Dios no las da. Dios es el que rompe las cadenas, Dios es el que salva, Dios es el que restaura, Dios es el que hace. Nada de lo que nosotros podamos hacer es lo que va a tener el mérito de la victoria que viene a nuestras vidas. Eso es importante tenerlo claro porque nuestro Dios no comparte su gloria con nadie y toda la gloria es de Él. Así que Él, ¿verdad? En esa área del ejército, pues por eso fue que el Señor se lo bajó a 300 y le dijo no, y a la vez probándole la fe. Porque que te digan vete allá contra tantos con unos poquitos. Está bien, Dios me dijo que la victoria es mía, pero yo estuviese temblando también. Yo estuviese temblando porque fácil es decirlo. Y volvemos a decirle, ellos eran hombres como nosotros. Fácil es decirlo ahora porque estoy leyendo la Biblia y porque sé el final y sé que ellos tuvieron la victoria. Pero si llego a ser yo no sé. Por eso digo, la fe de estos hombres por algo están en esa lista de héroes de fe, porque fue una fe radical. Fue una fe. ¿Cuántas de nosotras a veces Dios nos manda a hacer algo y cuando vemos un poquito de la oposición nos cuiteamos, nos rendimos? No, yo no lo voy a hacer. Porque el temor no se apodera, ¿verdad? Y no lo hacemos. Él pudo haberse atemorizado, pero no lo hizo. Por eso es que es un héroe de la fe. Porque en ese momento, aunque hubo un poco de temor, ¿verdad? Y le puso 20 señales al Señor para estar sumamente seguro. Y nosotros pues, lo hacemos tantas veces también, ¿verdad? Que le decimos, Señor, yo necesito estar seguro. Y fíjate, en esa parte mucha gente pues lo critica. Que él puso demasiado de muchas señales. Que cuando Dios te dice algo, tú lo tienes que hacer y ya. Sí, hay gente, ¿verdad? Que gloria a Dios, que Dios te manda a hacer algo, tú conoces que es la voz de Dios y tú lo haces. Amén, qué bueno. Pero hay otra gente que no. Hay otra gente que sabiendo que Dios es el que se lo está diciendo, pues necesitan un poquito que Dios le reafirme eso, ¿verdad? Que Dios fortalezca. Y Dios tiene, me gusta esta historia porque enseña que Dios tiene la paciencia, porque Dios pudo haber dicho, mira, tú no me crees, yo me busco a otro. Él pudo haber hecho eso, pero no, él tuvo paciencia, le contestó las peticiones en el sentido de, enséñame, Señor, que tú estás en el asunto. O sea, no podemos estar juzgando a los demás porque todos venimos de diferentes background, de diferentes cosas y todos somos diferentes. Así que porque uno sea fuerte, el otro puede ser un poco más débil en ese sentido y no quiere decir que Dios no va a estar con ellos o Dios no le va a dar victoria a ellos o que son cobardes o que no, somos diferentes y lo lindo es que Dios conoce todas las cosas y Dios sabe cuando tú estás preguntando porque realmente necesitas esa afirmación o cuando tú estás preguntando porque no le quieres creer, o cuando tú estás preguntando porque quieres cambiar la respuesta. Eso pasa muchas veces, ¿verdad? Que mi fe mueve la mano de Dios. Pues yo tengo fe y yo voy a seguir orando y yo le voy a seguir preguntando a Dios para que Dios cambie. Si ya Dios te dijo que no, es no. Si Dios te dijo que sí, es sí. Entonces a veces Dios nos dice, lo que yo quiero es que me cambie lo que ya me dijo. Él no está buscando que Dios le cambiara lo que le dijo, sino que le reafirmara lo que le dijo. Así que eso hay que tenerlo bien presente, ¿verdad? Y que no nos sintamos mal. Sí necesitamos que Dios nos reafirme en algo. Para eso Él está ahí. Para eso Él está ahí. No debemos sentir vergüenza por eso. Lo hacemos, vamos a donde Él y Él está dispuesto a escucharnos, a hablarnos y a respondernos como lo hizo con Él, como lo hizo con Él, ¿verdad? Que le reafirmó. Me gusta mucho la historia de Gedeón porque enseña a un hombre frágil, a un hombre real, a un hombre, quizás los otros no es que no eran real, pero tampoco la Biblia va a tener todos los detalles y muchos de ellos pues lo que menciona es las hazañas, ok, Dios lo mandó a hacer esto, fue, lo hizo y boom, pero pues nos da la historia más
larga y me gusta porque me identifico más, porque yo me he visto así. Yo me he visto muchas veces así, que hoy me siento con fe y mañana, ay Señor, reafírmame esto otra vez, porque nos pasa, ¿verdad? Y pienso pues que esta historia pues es más, nos podemos ver más en esta historia, ¿verdad? Lo que pasó con él. Vemos que él obtuvo la gran victoria. Vemos que él obtuvo esa gran victoria, ¿verdad? Que Dios le dijo, aunque tenía esa inconsistencia en su fe. Lo que nos da a entender, ¿verdad? Que la fe tiene variantes. La fe es así. Nuestra fe es así. El punto es que siempre trabajemos en ella. Acuérdense cuando hablábamos sobre el fruto de la fe. El fruto hay que cultivarlo. El fruto hay que cultivarlo. ¿Y qué es cultivarlo? Trabajarlo, abonarlo, esto, lo otro, para que madure, para que, pues la fe es así. La fe hay que trabajarla. No es que tengo fe y se acabó, tengo, no. No es eso, es que hay que trabajar con la fe. Si no tienes, ¿qué tienes que hacer? Ya eso lo establecimos. Si sientes que estás perdiendo toda tu fe, métete a la palabra. La fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios está allí, no es un secreto, no es un misterio, no es un código que tengo que desatarle. Está en la palabra, es claro. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Quiere decir que si tu fe está bajando, estás oyendo otras cosas. Estás oyendo otras cosas que no es la palabra de Dios, que entonces está entrando la duda. Y aquí vemos a nuestra clase, la primera clase que tuvimos. ¿Cómo comenzó la fe, verdad? Que hablábamos sobre eso, que lo primero que quiso romper la fe, y esa fe primera que Dios le dio a Adán y Eva, fue Eva escuchar lo que no tenía que haber escuchado, le dio mente, meditó en lo que le dijeron. Pues nosotros es igual, la fe viene por el oír. O sea, la fe, no es malo que la fe sea inconsistente, aunque la Biblia dice que tenemos que ser de una sola forma. Yo siempre le he dicho a ustedes, yo les voy a hablar a ustedes real, y no me canso de decirlo. No me gusta el evangelio que se predica cuando el cristiano tiene que ser perfecto, tiene que ser ya nueva criatura y ya tú eres perfecto. No somos perfectos y no tiene nada de malo que no seamos perfectos. Y, vamos en busca de que el Señor, ¿qué vamos nosotros? Que el Señor restaure nuestra vida y nos haga como al principio, se lo he dicho. Es un caminar de santificación donde vamos a alcanzar la perfección cuando lleguemos al cielo. Pero es un camino donde en ese camino sale lo cojo de nosotros, pero vuelve otra vez pero se mantiene en el camino. Dios lo limpia, lo cura, lo purifica. Hablábamos en el retiro que tuvimos este fin de semana de lo que eran las impurezas. Es como una infección. El Señor se mete, limpia eso y se cura y seguimos adelante. No es. Por eso hice énfasis en eso, porque la inconsistencia de la fe de Gedeón no es malo que él fuera inconsistente, esa palabra. Inconsistente en su fe. No es malo que él fuera así. Lo bueno fue que él la trabajó con el Señor. Él trabajó esa fe con el Señor y pudo llegar a lo que Dios lo envió, a lo que Dios lo mandó. De igual manera nosotros. De igual manera nosotros. A veces somos duros con nosotros mismos. Entonces eso lo que hace es que nos salgamos. Mira, yo hablando de eso, ser duro con nosotros mismos, hago un paréntesis. Mis papás, ¿verdad? Pues fueron pastores. Y mucha gente, ¿verdad? Dice que ser hijo de pastores no le gusta o esto y lo otro. Y para mí no, para mí fue una bendición. Yo me sentí honrada. Yo me quedaba en casa de mi amiguita, donde era la iglesia, y los primos a veces decían, mira, por ahí viene Brenda, la hija del pastor, y se arreglaban y dejaban de hacer las cosas malas. Y yo me sentía como que no era como orgullo malo, sino como que, wow, qué privilegio que yo soy la hija del pastor. Pero algo que me pasó siendo hija del pastor era que yo me hice en mi mente la imagen de un cristiano perfecto. Yo empecé a decir, yo necesito ser fiel como la hermana Juana, que no se pierde un culto. Yo necesito ser de oración como la hermana Gascot. Yo necesito ser sierva que ayuda en la iglesia en todo, como la hermana Lourdes. Yo empecé a ver todas las cosas buenas, ¿verdad?, de los hermanos de la iglesia, y por ser hija del pastor oía las cosas, ¿verdad?, y veía a primera mano cómo se movía la iglesia, y me hice este cristiano perfecto, y yo siempre trataba de echar para adelante en mi vida de cristiana y adulta, y muchas veces daba 2 pasos y volvía para atrás, porque entonces salían mis faltas, porque yo no iba a tener la perfección de todos ellos, porque yo soy yo. Entonces salían mis faltas y yo decía, ay, no puedo ser ese cristiano que yo tenía aquí. Y yo no lograba entender que todos, ¿verdad? Pues somos diferentes y Dios nos conoce como somos y Dios trabaja con nosotros como somos. Si uno ve a esa gente y uno ve el modelo que ellos hicieron y uno trata de seguir lo bueno
de la gente, pero no significa que nosotros vamos a ser perfectos. Y eso es algo que tenemos que saber, porque estos hombres que estaban en esta lista de héroes de fe no eran perfectos. Y en Gedeón, pues lo vemos. Vamos a pasar directo al otro, porque son 3. El próximo es Barak. ¿Quién fue Barak? Barak fue un valiente guerrero que respondió al llamado de Dios. Barak, fíjense, en la historia de Barak se menciona más a Débora que a Barak. Pero es la historia cuando Débora era la jueza en ese tiempo. Le hablé de los jueces ahorita. Débora era la jueza de ese tiempo. Entonces, ella era jueza y profetiza. Y ella se paraba en un árbol y en ese árbol ella se sentaba allí y la gente iba, ¿verdad? Para que ella hiciera, le dije que los jueces eran jueces normales, donde le llevaban casos, donde llevaban situaciones y ellos eran los que tomaban el control, ¿verdad? Del pueblo para que todo anduviera en orden. Venían al árbol y ella pues ahí hacía su trabajo y profetizaba también y daba palabra. Entonces la Biblia dice que ella mandó a llamar a este hombre, a Barak, lo mandó a llamar y le dijo, tengo una palabra de parte de Dios para ti. Le dijo, el Señor Dios de Israel te ordena lo siguiente, reúne a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de Zabulón y dirígelos al monte Tabor. Yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Jabín, Sísara es un hombre, yo siempre creía que era una mujer, pero es un hombre. Sísara, el comandante del ejército de Jabín, llegue hasta ustedes. Haré que Sísara vaya con su ejército y sus carros hasta el río de Quizón y te ayudaré a derrotarlo. Barak le dijo a Débora, si tú vas conmigo, iré, pero si tú no vas, yo tampoco iré. Y ella le contesta, claro que iré contigo, pero en esta campaña no tendrás el honor de derrotar a Sísara. El Señor hará que una mujer derrote a Sísara. Así que Débora se fue con él y hicieron y pasó lo que pasó y ellos fueron y vencieron y esto. ¿Qué podemos sacar de Barak? Cuando yo lo estudiaba, yo decía, ¿qué yo puedo sacar de Barak si lo que habla es bien poco? Solamente eso, no hay mucho ni background, ni historia de él, ni nada. Solamente dice que era un valiente guerrero, ¿verdad? Que responde al llamado de Dios. Y eso me cautivó en el sentido de que desde el principio Dios lo llama para que haga una hazaña, pero le dice desde el principio, pero tú no te vas a llevar el honor. Tú no te vas a llevar, o sea, la gente, lo que van a decir aquí fue que fue una mujer, no fuiste tú. Y eso, cuando yo lo estudiaba, yo decía, wow, la fe de este hombre y el no ser egoísta, porque él pudo haber dicho, pues no, pues dárselo a la mujer, pues que ella reúna al grupo, que ella reúna el ejército, porque si ella se va a llevar la gloria que haga el trabajo ella, pero él no le importó desde el principio, él simplemente respondió al llamado que Dios le dio. Entonces a mí me impresionó porque yo dije, wow, qué clase de ejemplo y qué clase de líder, ¿verdad? Un ejemplo de un líder que responde al llamado de Dios, que Dios te da una palabra y que Dios te diga, mira, tú vas a hacer esto, pero la gente ni te va a reconocer a ti. Nadie va a saber de ti. Lo que se va a oír es de esta otra persona, pero nada se va a saber de ti. Eso desanimaría mucho, ¿verdad? Eso desanimaría mucho porque van a decir, pero todo el trabajo lo voy a hacer yo. ¿Ok? Porque a él fue lo que le dijo, reúne a estos 10,000 hombres. O sea, el trabajo que era reunir de las tribus y todo eso. O sea, él tenía que hacer el trabajo sucio, como uno habla, ¿verdad? El trabajo sucio lo hago yo, pero aquel se va a llevar la gloria. Entonces, eso lo vemos en este tiempo ahora. La gente no quiere eso. La gente quiere la gloria. La gente quiere llevarse ellos, el que no, es mi nombre, es mi cara la que va a estar ahí en el flyer de la campaña, porque soy yo el que voy a ir a predicar. No, pero es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra. Es el Espíritu Santo el que va a hacer todo. En el flyer lo que tiene que haber es la paloma con fuego y no la cara tuya, porque tú estás llamado a llevar, a hacer un trabajo para el Señor. Y nosotros, ¿verdad? Muchas veces el Señor nos ha escogido a hacer algo. Y nosotros tenemos que entender que tenemos que, eso es como arrogancia, digo yo, ¿verdad? Ahí Dios le estaba matando, no sabemos el background de él. A lo mejor era un hombre que necesitaba eso. A lo mejor él, por ser valiente y ser guerrero y esto, tenía un poquito de arrogancia en él. Y Dios dijo, lo voy a llamar, le voy a hacer un llamado, pero le voy a cortar esa arrogancia desde el principio. Vamos a ver si él responde. Y él respondió. Esto estoy yo diciéndolo porque la Biblia no lo dice. Pero muchas veces nosotros, ¿verdad? Porque decimos, pues, ¿por qué Dios hace eso? Pues porque quizás yo tengo arrogancia en mí. Quizás yo tengo eso en mí y Dios necesita cortar eso. Dios necesita quitarnos eso. Y qué bueno, porque lo que queremos es que Dios nos vaya, ¿verdad? Moldeando a su imagen, porque así con arrogancia y con cosas no vamos, dice que dice la Biblia, antes de la caída viene que el altivez. Si en ti hay arrogancia y hay altivez, lo próximo es una caída. Porque vuelvo y le repito, la gloria siempre es del Señor.
Así que en Barak, la fe que yo veo de él es esa, que desde un principio él dijo, mira, aunque no se conozca de mí, aunque no se hable mucho de mí, aunque no digan nada, yo voy a hacer lo que Jehová me mandó porque él me escogió. Él me escogió para esto y yo lo voy a hacer. Aunque sea una mujer la que se gane y más una mujer para ese tiempo. Que ustedes saben que como era en esos tiempos, ¿verdad? Que una mujer se lleva la gloria cuando en guerras y cosas, que son los hombres los que hacen, pero no le importó. Me gusta mucho la historia de él, no la había visto así, pero entendí que uno debe poner a un lado y siempre tener la mente clara que la gloria siempre se la lleva el Señor aquí. La gloria no es de nosotros, vuelvo a lo mismo, no son los ayunos que llevan, no son las oraciones, Dios. Esto no es el Espíritu Santo el que hace que las victorias lleguen. Es Dios el que hace que las victorias lleguen, no somos nosotros ni nada de lo que podamos hacer. Él fue llamado por Dios, él se le dio una misión y aunque él se le dijo que otro tendría una victoria, él no le importó y él fue un líder sin necesidad de méritos. Así yo lo llamé, así yo lo puse aquí en mi papel. Él fue un líder sin necesidad de méritos. Miren que eso hace falta hoy en día. Líderes sin necesidad de méritos. Gente sin necesidad de méritos, que entienda que solamente, ¿verdad? Dios es el que se lleva la gloria. Vamos entonces a Sansón, que es el último. Vamos a Sansón. Sansón me ha estado dando tantas vueltas en la cabeza. Me ha dado muchas vueltas en la cabeza porque la historia de Sansón es bien, hay mucho detalle y hay mucha cosa. Y Sansón a mí me entristece el alma, siempre ha sido así. Esa historia a mí siempre me ha entristecido y le voy a explicar por qué. Vamos a entrar. Sansón fue escogido desde el vientre, desde su nacimiento, Dios le hace un llamado. Habíamos hablado al principio, ¿verdad? Cuando hablamos de José, que a mucha gente, pues Dios le hace el llamado desde que nacen, ¿verdad? Así fue con Jeremías. José no fue cuando nació, pero rapidito que nació, ¿verdad? Jovencito, niño, tuvo sueño. Ya ahí Dios le da esto es lo que tengo contigo, aunque no lo entendía bien, ya le da desde ahí como la luz de lo que viene para su vida, ¿verdad? Pero Sansón desde antes de nacer, Dios le dice a sus padres, lo tengo escogido para esto. Qué privilegio que tú nazcas ya sabiendo lo que Dios tiene para ti. Hay gente que tiene 30 y 40 años y todavía no saben lo que Dios tiene para ellos. Él desde que nació fue dirigido, ¿verdad? A sus padres, el Señor se dirigió a sus padres y le dijo, esta es la misión que tengo para él. Pero, hay un pero, porque con cada llamado viene una condición, viene algo que Dios pide con cada cosa que Él nos da, ¿verdad? Pero yo necesito que él tenga un voto nazareo. Hay una diferencia entre nazareno y nazareo, vamos a decirlo aquí. Nazareno es Jesús, que es de Nazaret, pero nazareo es un voto nazareo, era era un voto, lo que se llama un voto, le voy a explicar ahora. Un voto nazareo lo podía tomar un varón o una mujer. Todo esto es bíblico y yo tengo las citas, no le voy a dar las citas, pero todo esto está en la palabra. Acuérdense en que yo mañana le envío por PDF ¿verdad? El estudio en papel para que ustedes tengan todas las citas y lo tengan con ustedes. El voto nazareo lo podía tener mujer o hombre. Durante el tiempo de se dice nazareato, porque ese voto, algunos eran para toda la vida y otros podía ser por cierto tiempo que Dios los mandaba a esa separación, porque es una separación, eso es lo que era ese voto, ¿verdad? Durante el tiempo no podían ingerir uvas ni sus derivados, tampoco podían beber vinagre o alguna cosa, clase de licor. Mientras duraba ese voto, tampoco podían cortarse el cabello, esa sí la sabemos, ¿verdad? Porque esta sería la señal evidente de su dedicación como nazareo. El cabello largo era un símbolo de poder y de abundante vitalidad. Al concluir el tiempo, ¿verdad? De ese voto, ellos debían afeitarse su cabeza y poner el pelo en el fuego del altar bajo la ofrenda de paz que estaba ardiendo, santificando así el Señor el pelo de su cabeza que había sido llevado en honra a él. El nazareo no se acercará a ninguna persona muerta. Tiene sentido porque estoy leyendo esto, así que escúcheme bien. Si llegare a tocar sin querer a una persona al morir, quedaba impuro y que tenía que cumplir todo el protocolo de purificación, de eso estuvimos hablando en el retiro de este fin de semana, el protocolo de purificación que se explica en la ley. Existían casos donde el nazareato era vitalicio, este era el de él, ¿verdad? Se supone que fuera vitalicio este voto de Sansón, pero cuando era temporal, pues culminaba en el tiempo
que Dios le daba. Y se terminaba con protocolos religiosos y ofrendas ante el sacerdote. Eso es para que tengan una idea de la separación que tenía que tener Sansón, ¿verdad? Que sus padres sabían, eso estaba en la ley y él sabía, y desde que nació pues lo cumplieron en el tiempo que sus padres tenían control de él. ¿Qué pasa con Sansón? Que Sansón comienza a violar este mandato del Señor. Él comenzó a pelear con esa santificación que el Señor pedía y le exigía que él tuviese. Él comenzó a todo lo opuesto, a querer estar con las mujeres que no podía. Él habla la Biblia que fue a una fiesta donde se emborrachó, hablamos que no podía lo del licor, también lo del león, ataca a un león y luego pasa, el león estaba muerto, él toma miel de ella y se la come, y él sabía que él estaba mal porque se la dio a sus padres y no le dijo de dónde vino. Al no decirle de dónde vino, quiere decir que él sabía que estaba rompiendo la ley que se supone que él siguiera. O sea, Sansón, si lo ponemos al tiempo de ahora, él estaba jugando con la gracia del Señor. Él creía, él pensaba que estaba jugando con la gracia del Señor porque con Dios nadie puede jugar. Dios lo que hace es que, como dicen en Puerto Rico, te da cordel. Él va estirando, te da soga. Él va estirando. Y él siguió y él rompió cada una de estas normas que yo le dije, cada uno de estos requisitos que se necesitaban para ser nazareo, cada uno de ellos, y tengo las citas aquí que las van a ver cuando le envíe los papeles, cada una de ese requisito, él lo rompió. El último era cortar el cabello, el último que él rompió, y era el último en la lista para él. Y sabemos, ¿verdad?, que fue lo que pasó con Dalila. A mí Sansón siempre me da tristeza porque él pensó que él, como cuando uno a veces dice, yo sé lo que yo estoy haciendo, déjame quieta, yo sé lo que yo hago. Él se pensó y se confió, porque eso pasa, ¿verdad? Cuando a veces Dios te manda a hacer algo, tú no lo haces, pero todo te sigue saliendo bien. Entonces tú dices, pues está bien. Y uno un poquito más, un poquito más, un poquito más. Eso fue lo que le pasó a él. Y por eso esto quedó en la palabra, para que nosotros veamos ese ejemplo de que Dios tiene misericordia, pero llega el día que Dios dice, llega el día que Dios dice, hasta aquí, se te dio unas normas y las rompiste cada una de ellas, rompiste cada una de esas normas. Te saliste, no quisiste en lo que yo te dije que te santificara, para que tú tuvieras lo que yo te dije que ibas a tener, necesitaba esa santificación, pero tú no quisiste. Literalmente, Sansón se acostaba con las mujeres del pueblo que se supone que él matara. O sea, él jugaba con el pecado, él jugaba con lo que Dios aborrecía, él jugaba con su llamado, y él no se cansó de jugar con él. Y siguió y siguió y siguió hasta que le cortan el pelo. Ahora, cuando le cortan el pelo, pues sabemos que esa fue la señal de que, mira, ya rompiste todo tu voto, completamente todo, en todas las áreas, fallaste en todas las áreas. Entonces, lo más dolor que me da a mí, lo más dolor que a mí me da de la historia de Sansón es que al final, cuando está sin ojo y sin pelo y está ahí, ustedes saben la historia, ¿verdad? Que estaban todos los filisteos en una fiesta y él lo tienen ahí metido en un sitio amarrado de 2 columnas y él está ahí sin cabello y sin pelo. Él sabía y él reconocía, obviamente, que Dios, ¿verdad? Que Dios era el que le daba la fuerza, que Dios es el que le daba lo que él tenía, y él sí sabía que provenía del Señor, pero él nunca como que para mí él siempre tuvo en poco su llamado. Lo tuvo en poco, porque hasta el momento final, de la forma que le dice el Señor, Señor, por favor, dame la fuerza para tumbarlos a ellos y vengarme porque me quitaron los ojos. O sea, ¿en serio que tú estás pidiendo fuerza para matar a estos filisteos, para vengarte? O sea, tú no estás pidiendo fuerza y tú no estás diciendo, dame la fuerza para seguir tu llamado. Dame la fuerza para seguir derrotando a esta gente, porque tomaron ventaja de mi debilidad. Pero yo te prometo que de ahora en adelante, no, eran mis ojos. No hubo como un arrepentimiento, no hubo como él no reconoció ni hasta el final. Él pudo reconocer el privilegio que él había tenido de haber sido escogido con un propósito. Entonces yo te voy a decir algo, la voluntad de Dios se hizo y la voluntad de Dios se va a hacer en nuestras vidas, pero las muchas bendiciones que habían para él no las pudo ver y no se cumplieron
por su forma de ser y por no haber nunca dado el valor y sentirse honrado del llamado que había para él. Lo que Dios tiene con nosotros se va a cumplir porque Dios es Dios. Pero quien se pierde las bendiciones y las cosas que trae, la bendición que trae, el hacer tu voluntad me ha agradado, Señor. El que tú digas, me agrada hacer tu voluntad aunque me duela. Las bendiciones que trae eso van a depender de la actitud que tú tengas con relación a tu llamado. De eso va a depender las bendiciones que tú recibas en el camino. ¿Cuántas veces, cuántas personas yo no he visto que se han muerto? Mi mamá está aquí, que lleva muchos años en el evangelio. ¿Cuántas personas no hemos visto, mami, que se han muerto? Y sabemos que se murieron y se fueron con el Señor, ¿verdad? Podemos decir 99% porque nunca estamos seguros, pero un 99% que se fueron con el Señor, que recibieron salvación, pero tuvieron unas vidas que nosotros decimos, pero esa era la vida que Dios quería para ellos. Nuestro Dios es amor. Nuestro Dios tiene bendiciones hasta que sobreabunden para nosotros. Pero vemos la vida que pasaron y decimos, Dios mío. Entonces no es recibir salvación. Obviamente todos queremos ser salvos y es para lo que estamos aquí. Queremos ser salvos, llegar al cielo, llegar a estar con nuestro Señor. Pero como yo le he dicho otras veces, ¿por qué tener la mentalidad de que llego al cielo y si llego y olvídate que no me den mansión? Yo duermo en las cunetas de las calles de oro. Yo duermo en el borde de la calle. No, ¿por qué tener esa mentalidad de llegar al cielo raspando? De llegar al cielo no, vamos a vivir y vamos a vivir aquí en la tierra. Dice el versículo, hubiese yo desmayado si no hubiese creído que veré la salvación de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Cuál es la tierra de los vivientes? Esta. No es en el cielo, es la tierra de los vivientes. Aquí yo voy a ver lo que el Señor me dijo. Aquí yo voy a ver que mis hijos sean salvos. Aquí yo voy a ver que mi esposo sea salvo. Aquí yo voy a ver que mi iglesia eche para adelante. Aquí yo voy a ver las promesas del Señor. Es aquí. Entonces va a depender de la actitud que nosotros tengamos a nuestro llamado. Por eso es que Sansón me da mucha tristeza, porque si se salvó o no, que eso es un debate, ¿verdad?, que mucha gente tiene, pero para eso no estamos aquí, para ver si se salvó o no. Eso lo sabe el Señor. Yo no tengo cielo ni infierno para enviar a nadie, ¿verdad? Eso, la salvación la da a Él. Yo le deseo que esté salvo. Mi deseo es que se haya salvado. Pero qué triste la vida que tuvo él. De problema en problema. Ok, tenía una victoria hoy, venía el Espíritu Santo, derrotaba a los filisteos porque la palabra de Dios se va a cumplir. Y eso tenía que ser porque era por un pueblo. Porque el mandato que Dios le dio a él no era para él. Era por el pueblo de Israel. Volvemos a lo mismo que hablamos desde un principio. Los llamados que Dios nos hace a nosotros, las promesas que Dios nos hace a nosotros, no es porque nosotras somos lindas. Yo les conté a ustedes la vez que, y vuelvo y se lo cuento porque a veces entran nuevas. Yo en una ocasión me enfoqué en mi problema y yo, Señor, tú no haces nada. Ay, Señor, esto y Señor, lo otro. Y literalmente el Señor me regañó. Literalmente en oración el Espíritu Santo me regañó y me dijo, ¿qué te pasa a ti? Esto no es por ti. Yo lo estoy haciendo por las generaciones. Yo lo estoy haciendo por los que vienen detrás. ¿Cuál es tu...? Que yo no te estoy mirando. Claro que estoy mirando y no es a ti. Es más, no te estoy ni mirando a ti. Estoy mirando a los que vienen detrás. Y entonces yo miré, amplié mi visión. Es verdad, this is not about me. Esto no es por mí. Esto es por mis generaciones, por los que vienen detrás, por la gente que va a ser salva. Porque Dios tiene un plan para que abarque a uno, sino para que abarque a muchos. Volviendo a Gedeón, lo que hizo Gedeón, que trajo esa victoria, dice la palabra que le trajo paz para el pueblo hasta la próxima generación. O sea, la valentía que tuvo Gedeón y que cumplió el llamado, ¿verdad? Y lo que Dios lo llamó a hacer, trajo paz para las próximas generaciones. O sea, el llamado que Dios tiene para ti, la palabra que Dios te ha dado para ti, de restauración de tu casa, de restauración de tu matrimonio, tú te piensas que es para ti nada más. No, es porque va a hacer cosas con tus hijos. Es porque después tus hijos van a contar, mira, mi mamá estuvo esperando, mi papá estuvo esperando, si hay hombres aquí, ¿verdad? Mujeres y hombres, mi papá o mi mamá estuvieron esperando esa promesa, esa palabra que Dios dijo, mira, y cuando todo se veía en contra, todo se veía como que no, pero se mantuvo en fe ahí. A veces pensamos que nuestros hijos no ven. A mí me gusta siempre en todas las reuniones hablar de nuestros hijos, porque este camino de restauración no es de nosotras nada más, somos madres, habemos madres aquí. Nuestros hijos hay que llevarlos de la mano y nuestros hijos ven esa fe en nosotros, esa fe que nosotros tenemos en esa palabra que Dios nos dio. Nuestros hijos ven esa fe y aunque tú creas que en el momento no está haciendo nada, ellos van a ser adultos. Lo que pasa es que están en una edad donde todavía ellos necesitan que Dios trabaje con ellos.
pero ellos van a ser adultos y luego van a ver cosas. ¿Cuántas de nosotras no hemos visto, verdad? Más después, cuando ya somos más adultas, ay, mami hacía esto y mami hacía lo otro. Ahora yo entiendo por qué. Es igual, en las cosas espirituales es igual. Es de la misma manera. Quizás en el momento no lo ven, pero lo que tú estás haciendo, la espera que tú tienes, la fe que tú tienes, la vida que tú tienes, el voto que tú tienes con el Señor, esa separación que tú tienes con el Señor, aunque tú crees que no hace efecto en nuestros hijos, en nuestra familia, en los demás. Y es necesario que a veces no pensemos que es solamente por nosotros, y es necesario que sepamos que nuestra fe va a salvar a nuestros hijos y a nuestras generaciones. O sea, no podemos ser egoístas y tenemos que trabajar. Y Sansón pensaba en él pensaba en lo que él quería. Él no quiere que yo coma uva, pero yo quiero beber vino. O sea, no, es que acuérdate que de tu separación depende la liberación de un pueblo, de tu separación depende que tú venzas al enemigo del pueblo, no seas egoísta. Vence esa carne, vence eso, pero nunca. El Sansón lo que quería, lo tenía. Él quería esa mujer, pues él la buscaba. Eso era lo que él quería. No tenía ese dominio propio, no se negaba él mismo. Y quizás en ese tiempo no estaba el Espíritu Santo, ¿verdad? Para darle eso, pero yo sé que era otra era, era otra dispensación, ¿verdad? Y Dios no es injusto. Dios de alguna forma ponía porque muchos de ellos sí tuvieron ese dominio propio y pudieron vencer esa. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo que nos da esos frutos, que esos frutos vienen, ¿verdad? Que podemos pedirle, Señor, ayúdame con esto para yo poder mantener mi voto contigo, esta separación y poder no ser como Él, que tú solamente hagas tu voluntad en mí, porque tu voluntad se va a hacer, pero que yo me cohiba de las bendiciones que tú tienes para mí y para los míos. Así que Sansón, con todo y esto, con todo lo que estamos hablando de él y con toda la pena y todo que me da, está en la lista de los héroes de la fe. Porque dentro de su debilidad, y fue grande, que le costó mucho, le costó la vida y le costó mucho, siempre supo, ¿verdad? Que su fuerza venía del Señor, siempre supo que era Dios el que lo hacía y siempre lo utilizó en el llamado del Señor. Él no la utilizó en otra cosa, él utilizó, ¿verdad? Lo que Dios había escogido para él, lo utilizó para el Señor y tuvo su éxito, tuvo sus logros, él venció, ¿verdad? Dice la Biblia que él mató al morir, fueron muchos más de los que mató durante toda su vida. O sea, él destruyó bastante el pueblo filisteo, que para eso fue que él fue escogido. Y tuvo que tener esa fe en el Señor, ¿verdad? Para poder hacer su llamado, aunque lo hizo de la peor manera. Y lo digo de verdad con dolor. De verdad que siempre, esa historia de Sansón siempre me da tristeza y me da hasta cierto punto miedo a mí, a mi vida. Miedo, no miedo malo, miedo en el sentido de que yo me miro como un espejo. Y a veces cuando me veo un poquito media, espérate, que me estoy mezclando con lo que Dios no quiere que yo me mezcle, me acuerdo de la historia de él. Acuérdense que le dije al principio, la razón por la cual estamos estudiando a estos hombres es para nosotros identificarnos. Así que Sansón es uno de los que nos vamos a identificar más, porque cuando nos aflojamos en el espíritu, yo siempre pongo mis manos así, digo, mira, este es mi espíritu y este es mi carne, ¿verdad? Y somos somos alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? El cuerpo, vamos a ponerlo acá, la carne y el espíritu. Cuando nosotros nos metemos con el Señor, el espíritu sube. Pero cuando nos dejamos de ayunar, de orar, que le decía ahorita, no, eso no, el ayuno y eso no va a mover la mano de Dios, pero debe ser lo que me mantiene a mí en mi llamado, lo que me mantiene a mí como persona, son mis ejercicios espirituales, ¿entiendes? Entonces, cuando dejamos esas cosas, sube la carne, baja el espíritu. Entonces, Sansón parece que siempre estaba así, siempre estaba así, él tenía la carne arriba, él quería lo que no debía. Él quería beber, él quería las mujeres, él era, ¿cómo se dice? Tocó los muertos, o sea, no me importa. Perdió hasta el temor. O sea, porque se dijera que la mujer pues era las debilidades, quizás el alcohol pues fue una debilidad, pero también el león porque había miel. Mi hijo busca miel en otro lado. Si sabe que no puedes tocar los muertos, era como que él hasta perdió el respeto, pues como le dijo ahorita, rompió uno de los requisitos. Ah, pues, si rompí uno y no me pasó nada y maté a todos esos filisteos, pues rompo el otro. O sea, le perdió el temor y no le tenía como el amor a ese llamado. Entonces, a veces nos pasa a nosotros eso también. A veces nosotras, ¿verdad? Sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos y nos involucramos un poquito en lo que no debemos y lo sabemos.
Pero esta clase lo que te viene a decir es identifícalo. Y cuando pase, simplemente salte. Cuando pase, no, yo tengo que cerrar la puerta y yo tengo que meterme con el Señor 2 o 3 días. Yo necesito subir mi espíritu y bajar la carne porque estoy como Sansón y lo que eso hace es que va a cortar las bendiciones que Dios tiene para mí. Y eso es lo que no queremos. Así que pues hasta aquí dejo la clase, ¿verdad? Estudiamos los 3. Vamos a seguir la semana que viene con Jefté, David y Samuel. Vamos a estudiar esos 3 la semana que viene. Espero, hermana, que estas clases, ¿verdad?, le estén ayudando como me están ayudando a mí. Verdaderamente que la fe de estos hombres es tan distinta. Yo no sé si ustedes piensan igual que yo. Es sumamente distinta, ¿verdad? Cada fe se va por diferentes áreas. Y es que nosotros somos distintos. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, tiene sus características, tiene su forma de ser, tiene su de dónde venimos, lo que nos formó hasta ahora. Entonces nuestra fe va a ser diferente, nuestra fe va a ser distinta y va a necesitar diferentes cosas. Vamos a necesitar hacer diferentes cosas, pedirle al Señor diferentes cosas para mantener nuestra fe siempre, ¿verdad?, arriba como debe ser. Así que hasta aquí damos por culminada la clase. Si alguien puede hacerme la oración de despedida o yo la voy a hacer. Vamos a hacerla para parar el video hasta aquí y nosotras las que estamos en clase proseguimos, ¿verdad? Unos minutitos más, podemos hablar unos minutos más, pero ahora vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia adorando y glorificando tu nombre. Yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Yo te doy gracias porque tú nos permites, ¿verdad?, en estos martes, cada martes, reunirnos aquí, Señor, y estudiar tu palabra. Nosotros necesitamos que tú fortalezcas nuestra fe. Y tú dices en tu palabra que a través del escuchar tu palabra, así se fortalece. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ver la fe de estos hombres, Señor, y entender, identificarnos, Señor, y que nos ayudes cada día a fortalecernos, Padre. Yo te pido, Señor, por cada una de las hermanas que se pudieron conectar, y si hay varones también, Señor, cada uno de ellos, yo te doy gracias, Señor, por la vida de ellos, y te pido, si hay alguna necesidad, que tú la suplas, tanto espiritual como material, Señor, y que ellos cada día tengan el anhelo de seguir estudiando tu palabra y buscando de ti, Señor. Te pido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén.